Empezamos un poco con la cata de Contubernio 11, que se repartió esta semana, el lunes pasado, en un contexto navideño de transportes caóticos, pero pienso que al final ha llegado todo más o menos a tiempo a todas las casas y se han repartido muchas cajas. Hoy seréis un grupo de personas que va a estar al otro lado de la cámara para ver un poco el análisis de esa caja, sin necesidad de que tengáis que abrir las seis botellas. Adelante. Yo hoy he pedido a algunos amigos que me acompañen porque ya comprendí en la conexión anterior que es mucho más divertido, por lo menos para mí, no sé si para vosotros, yo creo que para ellos también, porque hacen la cata junto a mí y vamos abriendo las botellas, vamos compartiendo y en algún momento pues pueden participar y les puedo preguntar alguna opinión. Nosotros en este Contubernio 11 teníamos como objetivo claro la diversidad, porque entendemos, siempre hay que intentar ver en qué momento está y qué mes del año se reparte esa caja. Esta se reparte siempre justo antes de Navidad y al final hay una cosa que tenemos que hacer, pienso, en la región, que es conseguir enamorar a nuevos amantes del Marco de Jerez. Y eso se puede hacer, en este caso, buscando la diversidad en la caja, que creo que es lo que finalmente se ha conseguido, ¿no? Hay 6 vinos, son 6 vinos que corresponden a 6 tipologías diferentes, y hay un pequeño juego también, que luego al final catamos. Y esa diversidad representa la capacidad que tiene de Jerez de dirigirse a diferentes consumidores. Hay un Jerez que conocíamos hace 10 años que era mucho más uniforme en España. Cuando hablamos de esa uniformidad en España, no se puede olvidar que a lo mejor en otros países tenían una imagen totalmente diferente de lo que éramos nosotros. O sea, tú te vas a algunos países, yo he estado no hace mucho de viaje por Europa y te encuentras que te identifican con vinos dulces. Hace un mes y medio estaba en champán, catando con unos elaboradores de champán y antes de empezar la cata una persona me dijo, oiga, ¿pero ustedes no hacían vinos dulces? Y yo dije, pues sí, pero hace 20 años que yo no me bebo una copa de Pedro Jiménez, probablemente. O sea, no es esa uniformidad que podemos pensar que tiene Jerez va a depender del punto de vista que cada uno aplique. En los últimos años, afortunadamente, pues ha habido una mayor diversidad todavía y hay una mayor, pienso, capacidad de comunicación. Ahora hay más gente trabajando en la comunicación de Jerez, hay nuevos elaboradores, hay grandes sumilleres que han desarrollado un gran amor por los vinos que hacemos aquí, hay otras formas de comunicar y una mayor diversidad. Y esa caja probablemente es ejemplo de eso. Hay una tintilla, que era una categoría totalmente inexistente hace 10 años, hay un palo cortado medium dry, que también es curioso porque tampoco es una cosa muy habitual de encontrar en España. Los medium dry son esos vinos que se hacen generalmente para exportación, pero eso no significa que no pueda haber grandes medium dry o medium sweet o creams, y es algo que en España se tiene que desarrollar. Hay una manzanilla que tiene una larga etapa de crianza estática, que tampoco era habitual previamente, y hay un vino blanco de Pedro Jiménez criado bajo velo, que es una rareza absoluta en el marco. Esa diversidad pues tiene que ayudaros a vosotros, que sois la gente que disfruta de nuestro vino, tiene que ayudaros a hacer que seamos más queridos por otros nuevos consumidores y al fin y al cabo la sanidad de esta región depende de que eso se termine llevando a cabo. Vamos a hacer, como siempre, una cata no técnica, como es el argumentario, basándonos en las historias que hay detrás de los vinos, intentando dar respuesta a las preguntas que queráis plantear durante el Zoom y invitando sobre todo a eso, a que aparte de una formación, que no creo que esto sea eso, esto sea una opción para pasarlo bien, un buen rato en torno al vino del Marco de Jerez, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Yo afortunadamente me siento muy afortunado porque tengo aquí a muchos amigos, mi padre acaba de pasar allí al fondo, aquí está Leo Portales que trabajan conmigo, Alegría, Pepe Ferrer, el formador, el embajador de Jerez en España, que hace sesiones de formación y de colaboración con restaurantes de primer orden en todo el país desde hace ya 5 o 6 años, ¿verdad, Pepe? Y hay amigos que vienen todos los años por aquí, gestores de bodega que trabajan con nosotros, hay un grupo divertido al que invito desde ya a que participe, si queréis, y si no, bueno, yo os voy a pagar igual, o sea, si os quedáis ahí. La cosa es que lo mejor es empezar con una copa de vino en la mano, me parece a mí. Entonces, abrimos tintilla.
hemos estado discutiendo un poco antes cuál debía ser el orden de la cata. La tintilla siempre es un cabreadero de cabeza cuando hacemos una cata de vinos del Marcos de Jerez. Solo va a suceder con la tintilla, realmente, con los tintos, porque el resto de los vinos tienen un orden bastante lógico. Ese orden a veces se puede cambiar. Yo recuerdo a Eduardo Ojeda, que es para mí el que acuñó el concepto cata tío vivo, ¿no? Iba para atrás y para adelante sin que le importara mayor o menor crianza, sino en un orden que él... Hombre, pero... él hablaba siempre de poner los vinos según su apetencia personal, no según un orden establecido por una lógica técnica, ¿no? Y eso funciona casi con todo, pero no con la tintilla, me parece a mí. La tintilla está en un contexto totalmente diferente al resto de los vinos del Marcos de Jerez. Si hubiera espumoso, blanco, más o menos vejez, pues estaríamos con un orden más lógico. La tintilla está fuera de ese contexto. En el resultado que tenemos aquí ahora mismo hemos decidido poner al principio. Podría haber estado como último vino también. Lo que pasa es que hay vinos viejos en la cata y al final hemos pensado que era más lógico empezar por la tintilla. Esto es nuevo, como decía, hace 10 años no existía ninguna tintilla embotellada en el Marcos de Jerez, salvo las que se hacían tradicionalmente en rota, que había todavía algún elaborador, y todavía queda algún pequeño elaborador que trabajaba con la poca tintilla que se había salvado en la región hasta que hubo proyectos de recuperación varietal de la Junta de Andalucía en los que participaron algunas empresas, entre ellas Barbadillo, que es la productora de la tintilla Nube. Esa tintilla tradicional era un vino generoso, era un vino que tenía alcoholizado, que se comportaba prácticamente como un vino de Jerez clásico. A veces era difícil, depende del elaborador y de la que tomara, era difícil incluso detectar que ahí había una uva tinta, porque se elaboraba casi como un vino blanco. Hay una persona a la que le tengo mucho cariño, Peque de Rota, ha estudiado muchísimo sobre esas tintillas clásicas y habla de que a lo mejor lo que hemos conocido en la fase final tenía otra versión más antigua. Es un mundo bonito, pero muy, muy pequeño. Las tintillas tradicionales en Rota se hacen por El Gato a día de hoy. Había otra bodega anteriormente, se llamaba Ferry, que está muy desaparecida, ¿no? Pero la gran aportación de esa conservación de la tintilla por parte de los roteños fue la continuidad de la viticultura de la tintilla en el Marcos de Jerez de manera ininterrumpida, de tal manera que la tintilla de Rota era prácticamente la única variedad tinta que se había conservado en Cádiz de manera interrumpida. Y la Junta de Andalucía, con algunas empresas, decidieron hacer un proyecto de recuperación varietal en los años 90. De ese proyecto de recuperación varietal, muchos años salieron vinos que se utilizaron en los ensamblajes con otros vinos, con variedades foráneas que estaban plantadas en la región. Y en el año 2013-14, algunos pequeños elaboradores, algunas nuevas empresas que habían llegado a la región, Alberto Orte, por ejemplo, comenzó a trabajar con la tintilla como tinto seco, monovarietal. Esas primeras marcas en muy poquito tiempo se convirtieron en un segmento completo, porque la mayoría de las empresas del Marco estaban trabajando la mayoría de las empresas no, algunas empresas del Marcos de Jerez, algunos nuevos elaboradores y algunas grandes empresas empezaron a trabajar con tintilla en seco. Aquí se engloba Alberto Orte con Vara y Pulgar y Atlántida, estaba la tintilla Alquitón de Ramiro Ibáñez, las que hace Willy Pérez, hola Ricardo, las que hace... bueno, había un grupo de tintillas, recuérdame alguno de los nombres de tintillas, los Majara tienen tintillas, hay un montón de gente ahora que está trabajando con tintillas en seco y se pueden hacer catas donde uno empieza a entender mejor la variedad. Lleva poco tiempo trabajándose, pero es muy interesante porque mantiene acidez al momento de la vendimia. Nosotros estamos en una zona cálida, un valor que es importante en la elaboración del Marcos de Jerez es esa acidez que encontramos en esta variedad, que te permite tener vinos frescos, ¿no? Y en el caso de Barbadillo, esta que tenemos aquí, tuve la suerte de participar casi en el nacimiento de este vino, de este concepto, y fue muy fácil, muy rápido, y porque todo era muy coherente. Había una tintilla que Barbadillo venía vinificando desde que empezó con el proyecto de recuperación varietal. Luego se pensó que era importante que hubiera una marca de tintilla en Barbadillo, como la había en otras empresas del sector, y todo nos llevó a pensar que teníamos que trabajar con una tintilla joven, porque a Montserrat Molina, la enóloga, le parecía que era un vino interesante para dar a mostrar las condiciones, las cualidades de la variedad. Por eso se embotelló con 0 crianza.
El primer vino que salió fue en el año 2015, yo me acuerdo, todo esto es una historia que me gusta recordar porque me divierte mucho. Fuimos muy provocadores, cogimos una botella transparente porque el vino tenía mucho color, y al final la gente pensaba que era una botella negra, pero realmente era una botella transparente. Luego decidimos no filtrar nada el primer año y creaba un pozo bastante importante, y en la bodega nos preguntábamos, ¿pero esto será entendido por el consumidor? Al final, recuerdo personas que nos mandaban fotos de aquel pozo, ¿no? Como diciendo, oye, mira cómo está esto. Pero no hubo nunca una reclamación. A mí es el ejemplo de que el consumidor en España va cambiando. O sea, hace 20 años a lo mejor eso era impensable, pero con toda la aparición de un montón de vinos naturales y de otro tipo de formas de trabajo en la enología, que asume otro tipo de riesgos y otro tipo de comportamiento en botella y sedimentaciones y todas estas cosas, pues resultaba que eso era aplicable también a Jerez, como es normal en este proyecto, y nunca hubo un problema con ese no filtrado de la tintilla. El vino se sigue haciendo prácticamente igual que entonces, de la misma parcela, salen 7.000 o 8.000 botellas, y hay una cosa que comento en el argumentario, pero que me parece que es relevante y que es verdad, y es que cuando se habla de la diversificación del marco de Jerez, de las nuevas normativas del Consejo Regulador, siempre se queda fuera la tintilla. A mí me llama mucho la atención, porque al fin y al cabo los argumentos que tiene detrás este vino son tan importantes como algunos blancos o como los espumosos. O sea, ¿por qué no? Debería estar en ese debate también, pero generalmente no se la mete. Es un vino que tiene un carácter muy frutal en la nariz, es evidente, ¿no? Hay mucha mora, hay un carácter frutal que con tiempo en botella, es una cosa curiosa porque se puede pensar que un vino tan joven no va a tener una buena evolución en botella o va a tener una evolución en botella corta o es una incógnita por lo menos, ¿no? Y ya tenemos botellas guardadas que vamos abriendo periódicamente y tiene una bonita evolución en botella hacia tonos más florales, menos frutales, y la boca tiene cierta golosidad, aunque seco 100%, de alcohol alto porque estamos en una región cálida, eso es normal, y se comporta con bajo tanino, no es una variedad muy tánica, tampoco hay una maceración larga, tiene mucho color, no necesita esa maceración, es un vino que se comporta con mucha amabilidad en la boca, con esa redondez que le va a aportar esa falta de tanino y esa estructura golosa, ¿no? Entre comillas, aunque sea seco, y es un vino que evidentemente está fuera de los estándares generales de consumo de vinos tintos en este país, que suelen ser vinos con crianzas, con madera, ¿no? A mí me encanta, pero también me puedo encontrar mucha gente que no lo entienda, porque busca esa madera o busca esa crianza. Claro, y hay mucha frescura que le da verticalidad y le da alegría. Es una frescura que no situaría en Cádiz. O sea, que una cata ciega te puede dar mucho mejor una sensación de clima frío. No se le escucha, ¿no? Repito lo que ha dicho, que es una... Se la escucha bajito, es que es una frescura que te va a llevar a lo mejor a otras latitudes. Y es así, esa es gran parte del interés que tiene esta variedad. A mí el proyecto de Alberto Orte, por ejemplo, está súper asentado. Trabaja con monovarietales de tintilla, lleva muchos años, es un proyecto súper exitoso. La tintilla Nude hay que entenderlo también en ese contexto de comprensión varietal, de vino joven, vino un poco transgresor, provocador. Por eso la forma en la que comunica. Pero tiene sentido y es coherente, que es lo mejor que le podemos pedir siempre a un vino. Y es coherente además con el marco de Jerez, porque estamos trabajando con tintos de una variedad histórica de la región. Que sea o no graciano es irrelevante, porque la variedad ha estado aquí plantada históricamente. Si es graciano genéticamente o no, bueno, es algo que tampoco tiene demasiada trascendencia, pienso. Nos quedamos siempre en ese detalle superficial, frívolo, que no tiene ninguna importancia realmente. Armando, plantean la cuestión de si el Consejo Regulador plantea incluir la tintilla dentro del amparo del Consejo. No está para nada nunca en las discusiones. Y si aparece en las discusiones de cambio normativo, aguanta un cuarto de hora. Eso es lógico, teniendo en cuenta que hasta ahora todos los vinos de Jerez, por una cuestión de normativa europea, tienen que ser fortificados. Hasta ahora, en la revisión del reglamento actual que se va a aprobar, o sea, se ha aprobado en julio, pero que está en el periodo de alegaciones y demás cosas, ya se aprueba, ya Europa acepta que los vinos de Jerez sean fortificados y no fortificados. Pero no está la tintilla. No está la tintilla porque hasta ahora, de todas formas, la tradición ha sido que sean uvas blancas. Claro. De momento. Y siempre hay que entender que también una cosa es el territorio, el marco de Jerez, otra cosa es el Consejo Regulador, evidentemente, y que al fin y al cabo
ahí se da lo que el sector productivo y el sector que están parados por el conservador decide. Y de momento no se ha planteado. Tendría incluso más sentido a lo mejor la vinificación tradicional en dulce, como antes, pero de momento no está planteado, posiblemente porque sea una mínima expresión y el sector no se lo ha planteado. Es posible, pero es un ejemplo de cómo tiene que ser la revisión normativa, cómo tiene que depender de un debate sano en el que cada uno aporte su punto de vista, y al final es lo que está sucediendo aquí en general, ¿no? En la Tintilla pues ha habido un amparo, está en proceso de amparo, un grupo de variedades diferentes a la Palomino, Moscatel y Pedro Jiménez, que son las tradicionales, que son las Vigiliega, Cañocazo, Uva Beba, Huevo de Pila, y esas son todas blancas y no está la Tintilla, pero se sigue debatiendo en la zona, y a mí personalmente, pues ya que hablamos de amparo de nuevas variedades, la Tintilla está aquí de toda la vida y produce vino precioso. O sea, tiene un montón de virtudes. Posiblemente sea un planteamiento a posteriori, más adelante, en un futuro próximo. De todas formas, había tantas cosas que en esta revisión. Es bonito. Era una forma de llevar un tinto a una mesa de Navidad a través de contubernio. No se me ocurría una mejor. Podíamos haber metido, sí, también hay, y es importante recordarlo, pienso, tintillas dulces, que es un contexto tampoco muy jerezano. Tintilla naturalmente dulce como la que hace Ramiro, hace una tintilla naturalmente dulce, y hay tintilla dulce en González Vías, que se llama Moncloa, y en Callejuela, maravillosa, la de la Callejuela, que hizo hace 2 años. O sea, hay diversidad, pensar en Jerez, eso. O sea, lo que está claro aquí es que esa frase que íbamos escuchando, que escuchábamos cuando éramos chicos, hace tanto tiempo que ya casi se me olvida, de, Jerez, a mí no lo entiendo, pues no lo entiende porque no has buceado lo suficiente, porque esto es, hay un montón de opciones. Tintilla, nude, bonita, blanco Pedro Jiménez, ¿lo servimos? A mí siempre en la caja me apetece meter un vino blanco porque también estamos, se sigue escuchando, le dan golpe. Siempre trabajamos con palomino en las cajas. En la edición anterior metimos una Pedro Jiménez de Montilla, OVNI. Pero me quedó la cosa de poner una Pedro Jiménez del Marco de Jerez. Las opciones con la Pedro Jiménez del Marco de Jerez son escasísimas, esa es la verdad, porque la mayoría de la región está dedicada a la producción de palomino. Y la Pedro Jiménez, aunque es una variedad histórica que está contemplada por los reglamentos, no tiene mucha superficie de viñedo y es muy poco presente en el Marco de Jerez. Hay una bodega curiosa que trabaja fundamentalmente con Pedro Jiménez desde su nacimiento, que es Ximénez Espínola, una bodega de relativa reciente creación, que está en la carretera de las Tablas, y todo lo que va sacando se centra en el trabajo con la variedad Pedro Jiménez. De hecho, esta uva tiene cierta relación con Ximénez Espínola. Esto es de una pequeña bodega que está en Jerez, que se llama Faustino González, Cruz Vieja, como nombre comercial. Ahí hay unos señores que son todo amor, y que en esa pequeñita bodega llevan trabajando pues desde que la heredaron de sus padres, y hace unos años empezaron a trabajar con marcas comerciales y con una propuesta de embotellado. Anteriormente era la clásica bodega de almacenistas, con lo cual carecía de marcas. Y tienen un viñedo, esa bodega tiene un viñedo en la parte este de Jerez, aparece el nombre del pago aquí en el argumentario, y ese viñedo tiene una parte de Pedro Jiménez. Ese Pedro Jiménez en ocasiones lo han vendido a otros elaboradores, en ocasiones, como esta añada, una parte terminó en su bodega para crianza, para fermentación en barrica y para tenerlo allí. Yo creo que era algo que tenían todavía que determinar, cómo iba a salir ese vino de la bodega. El vino estaba en la bodega, pero no había un proyecto comercial asociado a la Pedro Jiménez. Hubo una primer pequeño lleno por parte de la bodega, y Borja, uno de los responsables, me comentó en Innoble que se había llevado una botella de aquel vino para darlo a probar. Estaba en la bodega desde el año 2017. Y yo, cuando escuché aquella historia, me llamó mucho la atención. 17, Pedro Jiménez, fermentado en bota, a graduación natural bajo velo. Eso es
mirlo blanco, no existe, no hay otro vino así en la zona, es imposible. Eso con Palomino sí podríamos encontrar ese tipo de proyectos, con la Pedro Ximénez es imposible, yo por lo menos no conozco una alternativa. Así que en Innoble fue imposible porque aquello era una fiesta con mucha gente y no pude catar nada, pero me quedé con el run run y terminé yendo un día a la bodega, me acompañó y era una cosa preciosa poderme llevar allí a Rubén Sanz Ramiro, a un sumiller importantísimo español, pero que trabaja en Suecia, después de Londres y Nueva York, que lleva un montón de años fuera. Estaba por aquí y fuimos a dar un paseo a Cruz Vieja, allí preguntamos por aquellas botas, Borja nos sacó siete muestras, una por cada bota, y lo que sucedió fue que encontramos el primer vino de la caja, porque estaba clarísimo que si el vino merecía la pena, el argumentario era absoluto. Entonces lo catamos, tenéis todos una copa, algunos de vosotros lo habréis abierto, me imagino, y al principio nos descolocaba un poco, o sea, teníamos Rubén y yo las muestras delante, eran muy diversas, había algunas muestras que nos gustaban más que otras, había botas que habían tenido una evolución más fina que otras, había estado en estática todo ese tiempo, no tenía un proyecto de crianza establecido, sino que estaba allí un poco viendo qué pasaba con aquello, ¿no? Y la suerte que tuvimos fue que vimos dos botas que tenían un perfil muy parecido, eran prácticamente hermanas gemelas, y allí mismo hicimos la mezcla y nos parecía que aquello era bonito para compartir, y Borja y su hermano, que estaba también en aquel momento allí, en aquella pequeña bodega del barrio de la Cruz Vieja, en la Cruz Vieja de San Miguel, lo vimos claro todo y decidimos llenarlo. La etiqueta se hizo el proceso para el vino porque no tenía etiqueta, ¿lo habéis probado todo? Sí. Tiene un color amarillo que va hacia dorado ya por los años. Había velo, lo vimos, había un poquito de velo en algunas, en otras prácticamente había desaparecido. Y preguntan, Armando, perdona, si se podría considerar este vino como un fino en estática. La verdad es que tiene mucho carácter de fino para mí, ¿eh? O sea, a ciega es un fino con alma de blanco, yo creo. Tiene más de 2 años de madera, con lo cual... Sí. Lo que pasa es que está en graduación natural, con lo cual técnicamente no puede ser fino. Claro. Tiene 14,5. No ha sido encabezado, eso dentro de poco no será un problema, pero aún así está en 14,5. Es un blanco con notas de fino, es un fino con alma de blanco. Está ahí en ese término medio. Según el nuevo reglamento, para que fuera fino, la revisión, ¿no? Debería haber alcanzado los 15 grados, porque se aprueba la no fortificación, pero dentro de las tipologías que hay ahora mismo aprobadas. Entonces, las tipologías ahora mismo aprobadas te exigen 15 grados. Que eso cambie en el futuro, el primer paso es poder conseguir que haya fortificados y no fortificados. En un futuro se pueden aprobar nuevas tipologías y eso ya dará cabida a otras cosas. Pero para ser un fino en estática tiene todos los papeles, por decirlo así. Para poderlo ser, solamente tendría esa pega, que no ha alcanzado todavía los 15 grados. Y que tendría que haber estado controlado por el Consejo Regulador en todo el proceso, cosa que no ha sucedido aquí porque es un vino blanco, ¿no? Pero no hacía falta, porque cuando hablamos de contubernio, una ventaja que tenemos es que pienso, todos, nosotros, vosotros, es que no estamos muy constreñidos por la norma. Nosotros lo que tenemos es interés técnico en el vino. Aquí no va a haber un desarrollo comercial de hecho, ha desaparecido ya la opción, porque las dos botas que eran así ya están embotelladas. O sea, lo que estamos haciendo es compartir unas botellas de vino que han salido de una experimentación de unos señores en el centro de Jerez, en una pequeña bodega. Tenían dos botas con las que intentaron entender bien cómo funcionaba la crianza estática, graduación natural, y este es el resultado. Y de eso han salido 1.200 botellas, y yo creo que es un vino precioso, una preciosidad. Yo voy a revisar porque creo que a finales del 2018 yo tengo 4 o 5 botellas de este vino, pero sin tanta evolución en la bota, sino embotellado, porque la idea original que tenía Jaime González era hacer un vino blanco, con esos detalles que tú has dicho, pero la idea no era que permaneciera tanto en bota inicial, ¿no? Pues, hola, ¿qué pasa? Allí atrás de pie. Paco, de la Callejuela. Armando, amigo, ¿qué? Hacen otra pregunta respecto a lo que estabais hablando Pepe y tú, sí. sobre
¿por qué el límite se establece en 15 grados? Hay Se ha una hablado razón- algunas veces, pero... Eso se explica muy rápidamente por dos cosas. Primero, razonamiento histórico-técnico. Hay una explicación, y es que a 15 grados alcohólicos se entiende que la crianza biológica es estable y sana. Hay una serie de microorganismos dentro de la barrica que están inactivos a 15 grados alcohólicos, entre 15 y 17, y eso hace que eso se termine transponiendo en una norma. La normativa del Consejo Regulador te exige que sean 15 grados alcohólicos, pero antes hay un argumento técnico. El argumento técnico es que se entiende de manera clásica que a partir de 15 grados tú tienes una crianza controlada, en la que otros microorganismos, fundamentalmente la bacteria acética, está inerte, está presente pero no trabajando, no está creando volátil. Lo que está creando un cambio organoléptico en el vino es el velo de flor creado por la Saccharomyces, que es lo que te interesa. Por eso 15 grados es tradicionalmente la graduación que exige el Consejo Regulador para trabajar de una manera correcta y controlada. Y ahora hay ideas de que podemos hacer, porque hay una cosa que es muy interesante. Hay gente que pregunta, ¿pero el grado está por debajo, el velo está por debajo de 15? Evidentemente sí. Cuando tú terminas la fermentación, sea cual sea la graduación alcohólica, podríamos verlo ahora con los vinos del año que están en la región, a 12 grados y medio, tú te vas a una barrica y hay velo, y te aparece el velo de manera natural. Está trabajando. En crianzas cortas, incluso aquí ha sido tradicional que esos vinos de un año, incluso menos, 6 meses, 4, 5 meses, que se sirven en las tabernas, vinos del año, tengan ese velo y no pase nada, porque es una crianza muy corta. Si tú eso lo quieres llevar a una crianza prolongada, de 3, 5, 7 años, a graduación natural por debajo de 15, la teoría clásica es que esa crianza no es correcta. Vas a tener mucho riesgo de desviación. Desviación fundamentalmente porque te va a crecer la acidez volátil. Y la norma, que es el resultado de la experiencia, desde hace mucho tiempo establece que la graduación mínima legal es 15 grados alcohólicos. Este vino está en 14,5 naturales y no podría haber trabajado nunca dentro de las tipologías clásicas del Marcos de Jerez. Espero que os guste. La botella que tenéis es casi imposible de sustituir, con lo cual buscaros un momento. Hola Pepe, ¿qué pasa? Buscaros un momento interesante para abrirlo, porque yo creo que el vino merece la pena y compartirlo. Está precioso. Está precioso. Han entrado aquí, se han escondido por ahí, bueno, uno se ha escondido y el otro se ha quedado aquí atrás, los hermanos de la Callejuela, Pepe y Paco, y justo en este momento es cuando vamos a abrir Astronáutico, yo creo. Astronáutica. Se me va a quedar para toda la vida lo de astronáutico. Nos centramos, os cuento, paso del Blanco, Pedro Jiménez, de Cruz Vieja a Manzanilla Astronáutica. Astronáutica es un vino de Bodegas La Callejuela que desfila mucho por contubernio porque tiene una bodega pequeña, pero con millones de argumentos detrás. Viñedo, segmentación por pago, 3 grandes pagos en su trabajo, Callejuela, la Macharnudo y Añina, y trabajo en 2 vías dentro de la bodega. Uno dentro de las tipologías clásicas del Marcos de Jerez, Manzanilla, Amontillado, Oloroso, Palo Cortado, eso lo hacen desde hace mucho tiempo, y desde hace 7, 8, 9 años también con la experimentación de algunas de las nuevas tendencias que hay en la región. Esto incluye vinificaciones por pago, blancos con crianza biológica, manzanillas de añada. Hay una serie de apuestas que hace la Callejuela, aun siendo una bodega pequeña, que nos permite tener en la copa vinos como Astronáutica, que es el que vamos a probar ahora. Astronáutica es además la mezcla de 2 mundos, es la mezcla de un mundo preexistente formal dentro de la denominación de origen y un pelín de innovación, ¿no? Es aplicar una fase estática a una manzanilla de criadera y solera. Es un vino que dentro de la bodega llega a llamarse Blanquito. Blanquito es su manzanilla pasada. Y es un vino súper interesante también, muy escaso, que producen... ¿Cuánto producís de Blanquito al año? 600 botellas de medio litro al año de Blanquito. Y hace unos años ellos deciden coger parte de aquella solera
y dejarla aparte, en un contexto de estática. La estática, simplificando, es lo contrapuesto a la dinámica. La dinámica es la criadera y la solera. Es un sistema en el que nosotros vamos mezclando porciones de vino en un sistema de crianza en el que cada fase es más vieja que la anterior. Eso es una criadera y una solera. La estática, sin embargo, trabaja con un vino sin mezclarlo con otros vinos, ¿no? En un contexto o bien de barrica, o bien de añada, o bien de criadera estática. En este caso es de blanquito, hay una criadera posterior que se queda parada, que no se mezcla con otros vinos. El objetivo que ellos tenían inicialmente era dejar que esa manzanilla vieja fuera oxidándose hacia convertirse en un amontillado. Ahí va, pero como eso es un proceso muy lento, nosotros vamos a las botas. ¿Tú me has puesto portales? Nosotros vamos a las botas y nos encontramos un vinazo. O sea, yo pienso, ¿no? O sea, tú vas allí y vas diciendo, bueno, vale, cuando sea un amontillado será increíble, pero ya ahora es una locura. La nariz de este vino Es maravillosa. Bueno, yo estoy diciendo hoy demasiados epítetos, que se supone que soy poco de decir adjetivos porque los que tenéis que catar sois vosotros. Pero sí. Hay unas gamas aromáticas muy diferentes a las manzanillas ya, aparecen esas oxidaciones incipientes que te llevan a las especias, balsámicos. Eran 8 botas, 7 botas, 8 botas. 8 botas que estaban ahí envejeciéndose en estática. La palabra es importante porque representa gran parte de lo que estamos haciendo en la región, en una de las vías de desarrollo, de innovación, siendo coherente también con la tradición. Aquí no hay nada nuevo, no hay nada importado. ¿Cuánto tiempo en estática? Perdón, que en pregunta. estática llevan 4 años. ¿Cuánto? Un par de años. Hay una cosa sorprendente que es la amabilidad en boca. O sea, a mí hay muchísimas personas que me preguntan cuando voy por ahí que, oye, ¿qué vino del marco aconsejaría para que alguien se iniciara desde cero en el mundo de los vinos de Jerez y de la manzanilla de Sanlúcar? Y la gente piensa que a lo mejor el dulce, ¿no? Porque es fácil, pero sin embargo estos vinos, este tipo de manzanilla, absolutamente amable, no asusta tanto a un neófito que el tema punzante, ese tema de tanto punch, que aquí hay tanta amabilidad, hay tantas cabezuelas aquí disueltas, Claro. que te hace un pozo que te hace, claro, se pone amable. Este vino lo entiende alguien que esté acostumbrado a beber vino blanco, buen vino blanco de cualquier zona. Antes, eso que dice Pepe está hablando de la amabilidad del vino, de la redondez que tiene este vino, que lo hace ser comprensible por personas que se acercan por primera vez a las biológicas, probablemente. Esto tiene una lectura muy bonita porque hace 7, 8, 9 años, cuando aquí en El Guerrita, me ha pasado eso, me ha pasado muchas veces, ¿eh? Me ha pasado a mí sirviendo vino en la barra, vamos, oiga, ¿qué? ¿Un vino? ¿Le pongo una manzanilla? No, yo, es que esto no termino de entenderlo y tú intentas analizar el momento, la persona que tienes delante, le lees los ojos y le dices, dime sobre esta, ¿no? Y le pones una manzanilla vieja en aquel momento. Y había mucha gente con la manzanilla vieja que te decía que aquello sí lo entendía. La razón es técnica también, hay una parte técnica. La biológica va vaciando el vino de componentes, la va haciendo a la manzanilla más afilada, más salina, más amarga. Ese vino para nosotros es el top que podemos producir aquí. Por ahí está mi padre o todos los que estamos aquí ahora mismo, pues si nos pone una manzanilla de ese estilo, alucinamos porque entendemos que esa salinidad y ese amargor es lo que queremos conseguir con la crianza biológica, es lo que buscamos, ¿no? Pero también en la fase final de la crianza biológica sucede que el velo empieza a ser cada vez más delgadito y abajo hay lías, hay cabezuelas, hay levadura muerta. Esa levadura muerta empieza a rearmar el vino y hay un momento que son las manzanillas pasadas y los finos viejos, las manzanillas pasadas estamos hablando aquí, ¿no? Que vuelven a tener una boca redonda en la vejez, que es una cosa rara porque es un vino más viejo pero es más comprensible que el vino más joven. Hay personas que podrían decir que vino más glicérico es este, Sí. sin embargo, de glicerina está a cero. Total. Lo único que pasa es que esas cabezuelas, esas levaduras muertas, en ese fenómeno de autólisis se disuelven en proteínas en el vino. Y la proteína, al fin y al cabo, pues es una untuosidad que te aporta esta amabilidad. Este vino era la puerta de entrada a las biológicas hace 10 años. Hoy
afortunadamente tenemos otras posibilidades. Hoy tenemos un montón de blancos criados con velo que te ayudan más en ese contexto y tenemos manzanillas muy jóvenes embotelladas en ramas que también están en ese punto, o son blancos con mucho velo o manzanillas muy jóvenes en ramas. En amabilidad en boca le gana esta manzanilla. No sé, habría que discutirlo. Por ejemplo, habría que verlo. Por ejemplo, Trinidad, que es rabiosamente chiquitita, a mí chica me parece pero no tiene algo positivo ahí. Pero no tiene la madurez de que... Es un debate, pero es otro debate de los que de pronto tenemos en la región. Esto de que Jerez lleva 200 años haciendo lo mismo, pues no sé, habrán sido 199, pero el último desde luego no. O sea, ahora podemos sentarnos en una mesa a discutir sobre este tipo de cosas y son súper interesantes, son muy inteligentes porque te permiten a través de esa diversidad buscar nuevas formas de comunicación y nuevas formas de adaptarte al consumidor que se acerca a ti por primera vez, sobre todo, porque la mayoría de los que se acercan por primera vez ya se quedan para siempre, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, dentro de poco nos vamos a caber, efectivamente, esto se llama astronáutica, y es un nombre raro. Hay un astronauta, hay ciertos nombres. El nombre Paco. No hace falta explicarlo todo. Hola, José Luis. Póngase usted ahí atrás y busque una copa. Ese señor que ha entrado es José Luis Tallafigo del Espejo. Tallafigo del Espejo llega tarde, pero hay que perdonarlo porque es el único que trabaja de noche aquí. Total. Perdón, y es uno de los pocos cocineros que no toma refresco de cola, sino que toma vino. Bueno, es un cocinero que bebe vino, es verdad. A ver, centrémonos, que vamos, creo que un poco tarde, vamos a acelerarnos. Esto es astronáutica, es un lleno de 2 de esas 8 botas, 1,5 de esas 8 botas, y pienso que es un vino que aporta cosas, aporta diversidad, aporta novedad, aporta diversión y aporta placer, que al final es lo más importante de todo. Seguimos, Portales. Sí. Vamos al oloroso, ¿no? No, oloroso. Siguiendo con el argumento de diversidad, empezamos con un blanco, pasamos por una manzanilla, hemos tenido una tintilla, y ahora ¿qué es lo que nos faltará? Nos faltarán las 3 oxidativas clásicas del marco de Jerez, del contexto Jerez. Yo siempre que digo contexto Jerez pido perdón a los montillanos, callaros la boca, pido perdón a los montillanos, pero lo hago porque también me aplico a mí el cuento. O sea, yo como sanluqueño suelo hablar de marco de Jerez por simplificación, por economía de comunicación, nada más que eso. Jerez como marca es muy potente y Sanlúcar, desde luego, técnicamente está dentro del marco de Jerez. Es evidente que Montilla lleva eso un poco más al extremo, porque Montilla está en otra denominación de origen y tal, pero a mí me... Bueno, tú sabes, eso depende siempre de la óptica, pero a mí me parecía desde el principio con contubernio que tenía que haber, siempre que fuera posible, un vino de Montilla, porque aportan diversidad también a este mundo, porque son vinos fantásticos, y en este caso la oportunidad me vino a través de Adela. Adela es amiga, Adela es una persona con la cabeza muy bien puesta, una persona con una perspectiva, con una capacidad de entender el universo maravillosa, y ella me va proponiendo cosas, y una de las cosas que me puso un día sobre la mesa fue tauromaquia. Y no fue hace mucho tiempo, pero estaba justo con la caja prácticamente llena y tauromaquia encajaba perfectamente porque quería tener un oloroso, y este oloroso me pareció un vino maravilloso. Gracia, todavía no sé muy bien cómo es la relación comercial de Gracia con Pérez Barquero, la verdad, o sea, no voy a decir algo que no sea correcto, pero son bodegas que están conectadas de alguna manera. Es un oloroso viejo de Montilla. Eso significa que es un oloroso viejo de Pedro Jiménez, no de Palomino. En Montilla la variedad que se utiliza para hacer los generosos clásicos de la denominación de origen es la Pedro Jiménez. Y a la vista está. No sé cuántos de vosotros habéis abierto la botella, pero es un vino que cumple con todo lo que se le puede pedir a un oloroso viejo. Es viejo, es contundente, a la vez tiene una boca
redonda, entre comillas, o sea, redonda, no se puede confundir redonda en este contexto con que sea dulce, con que sea amable, ¿no? Hay vejez, entonces, pero en su contexto de oloroso viejo hay una boca que no es... Sí, sí, porque es fino, ¿no? Porque hay finura. Es una preciosidad de vino. A mí hay una cosa que está sucediendo recientemente y es que hablamos mucho de vinos blancos, hablamos de manzanilla, hablamos de crianzas biológicas cortas, pero esto no se contrapone a la importancia de olorosos amontillados para los cortados. Evidentemente no se debe contraponer tampoco a la importancia de las biológicas clásicas tradicionales, finos y manzanillas. Esa contraposición es un error. Si alguien hace ese planteamiento comercial o técnico en la región pensando que lo nuevo que se hace en la región se va a contraponer a la versión histórica, personalmente pienso que se está equivocando, porque al final cuando tú estás en un foro como este hoy, ¿no? ¿Por qué estáis vosotros aquí? Pues por las manzanillas, los olorosos, los amontillados, los palos cortados. Esa es la realidad. Luego hacemos también blanco y hacemos tinto y hacemos espumoso ahora y hacemos una serie de nuevos vinos que nos ayudarán a ser más rentables como zona, más diversas, más ricas, a dar unos argumentos mayores al viñedo. Todo esto es bueno, es bienvenido, y hacer vinos que son muy interesantes técnicamente, organolécticamente. En una mesa de cata se van a defender con blancos de cualquier otro sitio, porque son muy buenos vinos. Pero hacer un planteamiento contrapuesto de ese nuevo mundo al mundo que hemos heredado de nuestros antepasados es un empobrecimiento que no tiene ninguna justificación, no tiene ningún sentido. Son pecados de juventud probablemente en algunos casos, ¿no? A mí, yo me pongo delante de este vino o de los dos que van a venir ahora, del amontillado Aldama que vamos a servir ahora en un momento, y o sea, espero no volver a caer, no sé si alguna vez lo he hecho, espero no volver a caer nunca en el error de pensar que esos vinos son prescindibles. No son prescindibles porque son nuestro ADN y es justo lo que hace que estéis vosotros ahí hoy, o que haya gente en los congresos, o que peregrinen al Marco de Jerez a visitar las bodegas. Es eso, son las manzanillas, las biológicas, las oxidativas, las clásicas, lo que hemos conocido hasta ahora. Que dentro de unos años va a estar complementado por otra serie de proyectos nuevos, ojalá, será maravilloso porque habrá aportado un montón de argumentos nuevos a la región, pero jamás contraponiéndose a lo que hemos conocido en la región previamente, porque hay vinos increíbles como este. ¿Pasamos al amontillado, Portales? Sí. ¿Os gusta? Está para acabarse la botella, vamos. Unos 25 años, dice la bodega. Tú sabes que el contexto de criaderas y soleras, las edades en el contexto de criaderas y soleras, siempre son muy relativas. El oloroso está calificado como muy viejo en la botella. ¿Tienes por ahí la botella de oloroso? Montillano tiene la clasificación de Bosch y Bosch. Ahora tienen una nueva clasificación de viejísimo, creo que era. Oloroso viejísimo, que es una clasificación controlada por la DEO, que antes no existía. O sea que ahí también anteriormente nosotros trabajamos con el contexto Bosch y Bosch, que sabéis qué significan: Bosch mayor a 20 años, Bosch mayor a 30 años. Esto antes no era aplicable a la DEO Montilla, no había un paralelo, y ahora tienen unas clasificaciones de vejez, como en este caso. Y es un vino viejo, pero hablamos siempre de criaderas y soleras, con lo cual el cálculo es una regla aritmética de tiempo que ha pasado el vino en la criadera. Es una estimación, eso es. Pero aquí se ve, claro, la vejez. ¿Dónde se ve la vejez en los vinos de Jerez y en los de Montilla? En la cata comparativa. La cata comparativa es súper honesta aquí. Un vino, si te dice que tiene 25 años, es porque en una cata comparativa se va a defender, y esto hay que verlo en ese contexto, y normalmente es más. Somos hasta conservadores a veces hablando de las edades, lo vemos habitualmente. El siguiente vino tiene una carga emocional importante para mí. Por ahí está mi padre conocía al Galo. El Galo era un señor que trabajaba en una bodega en la calle Banda Playa. Banda Playa se derribó en los años 90. Y el Galo era el trasegador de aquella bodega.
Y yo recuerdo aquel día en el que fui a cambiar etiqueta con el Galo, la bodega se estaba desmantelando. La anécdota esa de, ¿te va a beber una copita, Guerrita? Esa te la he contado alguna vez, Pepe. Yo fui a cambiar etiqueta y el Galo estaba allí trabajando solo, la bodega estaba vacía, solo con él, o sea, vacía de personas. Él estaba allí trabajando habitualmente en la previa del desmantelamiento de aquel edificio. Y yo cambiaba etiquetas, me dio las etiquetas y me dice, ¿te va a beber una copa, Guerra? Digo, no, tengo que volver al instituto, Galo. Porque me había escapado del instituto para ir a cambiar etiquetas. Y dice, por ejemplo, ¿no te vas a dar una copa? Digo que no, que tengo que volverme. Pues que sepa una cosa, beba o no beba va a salir por beber. Y me quedé... Yo... Claro, 12 de la mañana, una bodega en el centro del pueblo que hace que no te tomes una copa, Guerra. Pues, y en aquella bodega pasaba una cosa que a este hombre le llamaba mucho la atención, le tocaba sentimentalmente, y es que él había estado trabajando toda su vida con unos amontillados viejos que eran propiedad de la casa, y con la venta aquel amontillado iba a perderse, como se suele perder el vino de una bodega que se desmantelan las antiguas criaderas, se desmantelan las soleras. En algunos casos, algunas partes de esos vinos se van a salvar. O sea, tú vas hoy todavía a Fundador y te dices, esta bota viene de esto era 51 Promera de Domé, esto era de Carta Blanca, esto era la tintilla de Garbey, o vas a Valdespino y tiene esas trazabilidades de algunas casas antiguas que se incorporan a la nueva propiedad. Pues sucede en todas las grandes casas, hay historias de estas, y en algunos pequeños productores también, porque son situaciones en las que esos vinos se disgregan, y el Galo era consciente en aquel momento de que aquel amontillado histórico que había en aquella casa se iba a disgregar, se iba a perder. En el mejor de los casos termina en manos de un bodeguero que lo cuida, que le mantiene ese carácter que tenía en la casa anterior, que intenta incluso recuperar esas vasijas y llevárselas a la nueva propiedad. O sea, no solo compra los vinos, sino compra también las botas, pero en otros casos, en esos procesos, se pierden soleras y se pierden historias, ¿no? Y el Galo era consciente de que aquello iba a suceder con este amontillado. Este amontillado se divide en varias marcas comerciales. Luego, voy a mencionar solo la que corresponde a que está en la botella. Una parte de ese vino terminó siendo Conde Aldama, es la solera de Conde Aldama. Y cuando tuve la oportunidad de embotellar esto, me acordé del Galo. Me acordé del Galo y de su mal cuerpo el día que pensó que su vino se iba a perder, que no era suyo, que era de un bodeguero que estaba vendiendo la bodega, pero era como si fuera suyo, si él había estado más tiempo con el amontillado que el dueño. Y es un vino, bueno, a mí es de estos que me emocionan por lo que representan a nivel de historia, pero me emocionan también por lo que hay dentro de la copa. No sé si lo habéis probado, pero es como meterte esa concentración salina que nos vamos a encontrar siempre en un amontillado viejo de San Lucas, está aquí presente al 100%. Aldama es una solera de bodegas Juste que en botella eran 3 criaderas. Hay también unos barrilones, una bodega pequeña. Este vino en concreto nunca se ha embotellado tal cual. El amontillado Aldama es la primera vez que se embotella de esta forma y se ha compartido en Contubernio 11 con todos vosotros. ¡Salud! Y no hay concesiones, hay... Es salinidad pura, es ligereza. No hay, claro, no hay peso, no hay glicerina, se ha quedado el vino descarnado y luego mediante la concentración lo que hay es salinidad, solo, como si fuera poco, ¿no? Hay solo salinidad, ¿no? Hay salinidad en cantidades. ¿Cuándo has visto un sanluqueño que no sea amable? Dice, oigan, concéntrense, dice Pepe Ferrer, dice, vuelve a ser amable. Es que estos amontillados suelen ser, como dice Pitu Roca, difíciles, te duele bebértelo muchas veces. Y además este es muy bebible. Porque en San Lucas todo es amable, Pepe. No... y vamos con el último, siguiendo con el timing.
hay un último vino y luego un botellín. El botellín, no sé cuántos de vosotros lo habéis abierto, pero tenéis tiempo de abrirlo ahora mientras catamos el palo cortado viejo y hacer tomar vuestra propia decisión respecto a qué tipo de oxidativa es del marco de Jerez. Portales, ¿servimos el palo cortado? Oloroso de Montilla, amontillado de San Lucas, en Norma, y palo cortado. El palo cortado, yo es que parece que me va la marcha, porque normalmente intento evitar la explicación del palo cortado como categoría, porque me parece que despista más que ayuda a entender la región. O sea, tú explicas que el oloroso que hemos visto antes de Montilla es un vino que ha tenido exclusivamente crianza oxidativa, no ha tenido biológica. Eso era Pedro Jiménez, que fermenta, luego se encabeza a 18 grados, yo no sé en Montilla lo de la encabezado de los olorosos, pero está a 18 grados, no tiene vero y en ningún momento ha tenido crianza biológica, por tanto, con lo cual es un vino de crianza oxidativa, exclusivamente de crianza oxidativa, sin biológica. El amontillado ha tenido una fase de biológica muy prolongada, en este caso una manzanilla que habrá sido vieja. El que hemos visto antes, la astronáutica, si esperáramos 30, 40, 50 años se convertiría en esto. La astronáutica ha tenido una biológica muy larga. ¿Qué queda en medio de ese mundo? Queda un mundo complejo, diverso, que son los palos cortados. Los palos cortados tienen muchas explicaciones, ese es el problema. Es más fácil decir que corresponden a un misterio que explicar todas las posibilidades que hay de llegar a la conclusión de palo cortado en una etiqueta, ¿no? Pero realmente al final, si tú lo que estás intentando es ser didáctico, si intentas explicarle a la gente cómo funciona esa categoría, estás cargándote, cargándote todo el aprendizaje previo que has hecho con el oloroso, con el amontillado, esos dos conceptos que tienes tan claros. El palo cortado está siempre oscilando entre uno y el otro. Hay una raíz clásica que es como se generan nombres, ¿no? Ese vino de biológica que se deriva a las oxidativas, y hay un contexto que es donde yo me voy a centrar, porque esto no es una masterclass de palo cortado y no merece la pena, y hay un montón de libros y no, de verdad que yo creo que no merece la pena. Lo que merece la pena es saber cómo funciona la crianza de los olorosos y la crianza de los amontillados. Eso sí merece la pena, porque es muy fácil además, no es complicado. La manzanilla con oxidación se convierte en un amontillado. El blanco con oxidación se convierte en un oloroso. ¿Eso es difícil? Para nada, ¿no? Si lo hacemos difícil somos nosotros cuando lo explicamos, pero eso es muy fácil de entender. Y en medio hay un mundo diverso que está entre amontillados y olorosos, que corresponde ahora mismo de manera general a los palos cortados. Este palo cortado en concreto sale de la categoría blend, que es la mezcla de vino, y es así, y es una de las formas en las que los palos cortados se elaboran hoy, mediante la mezcla de vino que se incorporan a una solera y ahí van teniendo ese perfil intermedio entre uno y otro. Esto es un blend con un elemento suplementario, y es que tiene parte de azúcar. Tiene azúcar, que creo recordar, que estará por aquí, que eran 17 gramos litros, y que los mete en una categoría que se llama azúcares residuales. Y mi gafa, 17,3 gramos litros de azúcar. Eso lo mete en la categoría medium dry. Es un palo cortado blend medium dry. Y es una categoría en la que hablamos de que entre el mundo de los olorosos y los amontillados secos hay un contexto que es el de los palos cortados, en este caso al que se llega mediante la mezcla de vino y la crianza conjunta en una nueva criadera de palo cortado, no es una mezcla previa al embotellado, aquí hay un descanso largo de ese vino, hace que se ensamble, que gane complejidad, y en ese ensamblaje, en ese blend hay una parte que le ha aportado azúcar, que vendrá de vinos dulces, de botas envinadas con Pedro Jiménez, cada uno lo va a explicar como quiera. A mí no me importa demasiado, porque en el caso este del palo cortado, lo que me importa es el comportamiento del vino en la copa y lo interesante que es como medium dry de alta calidad, ¿no? Tenemos esa categoría de los medium dry, medium sweet, creams, un poco denostada porque son los vinos que se hacen fundamentalmente en la región para exportación, que son vinos baratos, vinos poco diferenciables, vinos... ok, pero también podemos encontrar buenos vinos semidulces, muy buenos vinos semidulces. De hecho, hay alguna bodega en el marco de Jerez que ha tenido ese perfil en el trabajo con los vinos viejos tradicionalmente y lo hace súper bien, y son vinos increíbles. Aquí, de cara a la Navidad, tenía la oportunidad de trabajar con un palo cortado que tuviera ese recuerdo dulce sin llegar a ser un vino
dulce 100%, un vino disfrutable en un contexto amable. Antiguamente había un nombre para estos vinos en el marco de Jerez, que pienso que se ha recuperado ahora con el nuevo cambio normativo, era amoroso. Amoroso, se ha recuperado. Amoroso, pues esto es un palo cortado amoroso. Durante un tiempo, esto también es curioso, hay botellas hasta hace 8 años que ponían en la etiqueta amoroso, era una categoría legal. Durante 8 años ha desaparecido, 8 o 10 años, y ahora se recupera el nombre. Ahora aparecerán amoroso y oloroso abocado. Y hay vejez, y esa vejez se ve en que aunque hay azúcar, hay un nervio. Hay un nervio, ¿no? Que te mantiene el vino por encima de ese recuerdo dulce, está el vino viejo. Esa es la cuestión. Y hay una sensación también salina en este palo cortado, que te lo conecta con esa parte biológica que en ocasiones se justifica que tienen. Bueno. ¿Qué va a generar? Con platos de caza. Con caza. Con caza. ¿Tú te has traído la caza hoy? No. Pero con platos de caza va espectacular este vino. Al final, resumiendo, y vamos con el botellín, casi en tiempo. Resumiendo, hemos tenido una tintilla, que es el mundo totalmente nuevo, la parte más loca del marco de Jerez, la que ni siquiera se mete en las quinielas de diversificación en la región. Y luego una línea en la que empezamos con un blanco con velo, Pedro Jiménez en ese caso de manera excepcional, luego Manzanilla y Amontillado de San Lucas, clarísimo, la misma secuencia, diferentes momentos, argumentos personales detrás de los dos vinos, de la Callejuela en un caso, del Galo en el otro, de la antigua solera del túnel que estaba en la calle Banda Playa, hoy es un piso feísimo, por cierto. Es así, esa es la realidad en la que vivimos, pero feo. Entonces, ese es el contexto que había en la caja, diversidad, un oloroso de Montilla, un gran oloroso de Montilla de Bodegas Gracia, y un juego porque una de las cosas por las que estamos en contubernio todos, la primera es disfrutar. La segunda, pienso siempre que tiene que ser disfrutar compartiendo. Por eso yo me traigo a toda esta gente aquí hoy, que ahora nos abriremos unas cuantas botellas. Y algunos de vosotros traéis solo en casa, la próxima vez queda con gente. Y la tercera, si es posible, un poquito es aprender, porque cuanto mejor comprendamos el contexto Jerez, el contexto Montilla, más oportunidad vamos a tener de elegir aquello que nos apetece beber de manera correcta, ¿no? Y son regiones que es verdad que tienen esta complejidad de propuestas, porque hay mucha diversidad, pero a cambio tienes un montón de satisfacciones muy diversas. Hay un último vino que os pone a prueba en ese proceso de aprendizaje, que es el botellín. El botellín, ¿tenemos botellines para abrir o no? Sí, tenemos botellines. Pues venga. Tenemos botellines, pero va a ser una muestracita pequeñita, ¿vale? Porque tenemos, no pasa nada. Son dos botellines, pero antes de servir el botellín quiero trasladarte un par de cuestiones que están en el chat para que terminéis. ¿Vale? Por un lado, no se terminó de escuchar bien el motivo del nombre de Astronáutica. Astronáutica, venga, lo resumo. Astronáutica, empezamos con un guiño a Australia. ¿Por qué? Porque nos encanta el país, o sea, está lejos y beben mucho Jerez, ¿no? Y tenemos amigos australianos. Entonces al final empezamos por llamarlo australiano, pero eso fue derivando a diferentes juegos de palabras y al final es una derivación desde australiano. Por una cuestión de un día que nos estábamos tomando una copa de vino de más, probablemente, ¿no? Pero terminó siendo Astronáutica porque hay algo que sí es muy importante en las manzanillas y es que siempre son nombres femeninos, en el 99% de los casos. Las excepciones al hecho de que una manzanilla sea nombre femenino, normalmente son culpa de los jerezanos y de la Callejuela, porque tiene uno que se llama Blanquito. Y de la Callejuela, pero suelen ser nombres femeninos, es una tradición. Las manzanillas tienen un perfil, una filosofía femenina detrás de los nombres siempre. Pensad en las marcas que conocéis de manzanilla y los finos son nombres masculinos. Entonces, al final iba a ser astronáutico, pero el giro final fue un día antes de la impresión y lo pasamos a llamar Astronáutica. Y son 8 botas que están en la Callejuela. Es más importante eso que el hecho de que se llame A o B. Vayan ustedes a la viña de la Callejuela, que estará ahí Paco o Pepe,
no reciben visita, pero podéis dar la lata en la puerta. Y que os enseñen las botas, que son pura poesía. Vamos con el botellín, otra, venga. Está servido ya. Ya lo tienes en la copa, no, en el vaso de caña. En el vaso, ¿vale? ¿Está servido? En el vaso de caña para poderlo controlar, porque está un poco cortito. Otra pregunta un poco peliaguda. Sí. Que hace Francisco Javier es que que habéis hablado de la criadera y solera, del sistema de criadera y solera, pero que si se sabe quién empezó, que está presente tanto en Jerez como en Montilla, que si se sabe de dónde, quién fue quien copió a quién. ¿Jerez a Montilla, Montilla a Jerez? Sí. Yo creo que es irrelevante eso, no lo sé. Para empezar no lo sé, eso para empezar. Y después pienso que también es bastante irrelevante. Y lo que sí se suele decir es que el contexto de criaderas y soleras es anterior a la aparición de la biológica. O sea, los blancos que se exportaban antes de que se estuviera trabajando de manera generalizada con la biológica en Sanlúcar, ya trabajaban con un sistema de mezcla por algo que el Consejo Regulador, César Saldaña, lo explica así a veces, me parece que muy, muy bonito porque es muy claro, ¿no? Muy fácil de entender. Es un sistema de categorización de productos. La biológica utiliza luego el sistema de criadera y solera porque tiene una virtud técnica y es que distribuye el alimento que necesita la levadura por todas las botas. Eso está claro. Eso es la adaptación de la biológica a un sistema previo existente de crianza de mezcla, y anteriormente la justificación de ese sistema de crianza de mezcla tenía como sentido que el comprador internacional obtuviera una calidad constante de vino. Eso así lo explica el Consejo Regulador, lo califica a veces de sistema de categorización de productos alimentarios. Ahora te coges un Ryanair y estás aquí en 2 horas y media desde Londres, pero en el siglo XVIII no, y era una forma de conseguir una crianza estable, ¿no? Una forma en la que tu vino dentro de tu bodega no dependía de la añada, sino que por un sistema de mezcla tenía una propuesta homogénea año a año. Luego eso, en Sanlúcar, se utiliza, es una de las razones por las que la biológica tiene éxito como sistema de crianza, es la preexistencia de un sistema de criaderas y soleras. Que eso sea antes en Montilla o en Jerez de la Frontera, Sanlúcar al Puerto, no lo sé, pero tampoco me resulta demasiado importante, la verdad. No, yo creo que la historia tiene, sí, en ocasiones te ayuda a entender el universo. Pero es más lógico pensar en que hace mucho tiempo, hace más de 100 años, antes de las denominaciones de origen, Andalucía Occidental era una unidad de producción, sí, y había un puerto, que era la Bahía de Cádiz, por donde salían. Y había bodegas como González Díaz y Domecq que tenían bodega propia en Montilla. O sea, y ya con eso, pues... Y había también una intención de comercializar al exterior. O sea, son motivaciones históricas que al final se van sumando en la realidad que hoy conocemos. Sí es importante saber, por ejemplo, la preexistencia de la criadera solera para comprender la biológica. Eso sí es importante. O sea, que había un sistema de mezclas previas que ayuda luego a la biológica como sistema de crianza, eso es fundamental, porque te ayuda a comprender por qué suceden las cosas, ¿no? Pero que sea uno u otro antes es irrelevante. Una cosa que ayuda a entender esa búsqueda de la estabilidad, en el sentido de que mayoritariamente todos nuestros vinos han tenido una vocación de exportación viajera. Y entonces había una preocupación, como cualquier vino de costa, en ese mundo conocido en ese momento, que era la estabilización de los vinos con vista a viajar. Y eso no pasaba en La Mancha o en La Rioja o en otro sitio. Eso es así. Vamos a seguir. ¿Tienes alguna pregunta más? Una cuestión que no sé si procede, sí, que preguntan sobre San Roberto. Sí. Bueno, que sí. si puedes hablar un poco de lo que es San Roberto. Pero de las botas únicas de San Roberto. Botas únicas de... Bueno, pues es una oportunidad que me he encontrado personalmente de trabajar con unas botas históricas, una suerte que te encuentras en la vida por el hecho de trabajar en una bodega tan importante como Barbadillo. Barbadillo es una empresa muy antigua, que es la suma de muchas pequeñas antiguas empresas que se van sumando ahí por compra o por matrimonio, por diferentes motivos. Hay una bodega que se llama San Roberto y en esa bodega había unas botas muy antiguas que no se comercializaban ni se mezclaban y estaban fuera de los sistemas de crianza tradicionales de la empresa. San Roberto me lo enseñó Montserrat Molina recién incorporado a Barbadillo en el año 2015 y vamos, en el año 2015 el vino ya era antiquísimo, ¿no? Y para entender el concepto de vejez en el marco de Jerez, del 15 al 21 de ahí no salió ni un litro nunca, eran
varias botas, un amontillado 1 en 2, un 2 en 2, un palo cortado, un brandy, había unas botas de vino de color, hay manzanilla, ahí estaba la quinta criadera de Soleá. Una bodega en la que no se entraba nunca. En un rincón, en el último rincón de esa bodega, había unas botas que eran estas. Estaban allí y la existencia de esas botas es tan antigua que nadie sabe quién las puso, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Estaban ahí. ¿Y qué pasa? Pues alguna vez, o tenía tiempo libre, o una oportunidad, o ese día estabas depre y te querías, pues ibas y sacabas una venencia, ¿no? Ya está. Eso es lo máximo que ha salido de ese vino en 5 años. Pero ahora, en un contexto de bota única que se llama, se ha decidido, y me parecía que estaba bien porque las botas eran tan viejas que el riesgo es que un día se te vaya una duela y se termine perdiendo el vino, y había además una reorganización de ese edificio, de esa bodega. Entonces se ha decidido coger esas 4 vasijas y vaciarlas en un contexto de bota única. Lo que ha salido de cada bota es lo que se ha embotellado, no hay más, nunca más habrá más porque es un lleno único. Y se ha llamado cada uno pues por el tipo de vino que había dentro de la bota en la rotulación, porque los nombres estaban puestos a tiza desde hacía muchísimo tiempo. Son vinos muy viejos, muy concentrados. Más cosas. La última, tenéis un botellín en la caja. ¿Podemos decir la respuesta de lo que hay dentro hoy o podemos guardarnos la respuesta? No sé, a ver, Álvaro, Lucas, Alegría. Es un vino viejo, de una bodega indeterminada. Lo de que es viejo se ve rápidamente, ¿no? ¿Lo habéis visto? Es un vino muy, muy viejo, hay mucha concentración, hay mucha contundencia en la boca. El juego aquí está, si os apetece jugar, en determinar si es una oxidativa de un tipo, de otro, hay seco 100%, es dulce, cada uno que diga lo que quiera. Yo... Para ti es un palo cortado. ¿Con qué argumento? Pues ninguno. ¿Para eso es un palo cortado? ¿Lo ves? Es el mejor argumento posible. No, está bien. Es un palo cortado para vosotros. ¿Una montilla? La montilla, pero con algo de dulce detrás. Para mí es oloroso. Es un oloroso, fino y delicado, oloroso, un palo cortado. Yo creo que lo mejor, Alegría, tú que trabajas en estas cosas, lo mejor va a ser no desvelar hoy lo que hay en ese botellín. De aquí al 31 de diciembre, escribid a, ¿cómo se llama?, a contubernio, con vuestro nombre y apellido, y decir lo que creéis que es, y responder a 3 cosas: tipo de vino, dulzor, no dulzor, edad, marco de Jerez, Montilla, por ejemplo, que son 4 parámetros solo. Y hacer las respuestas que queráis cada uno. Responded sobre eso. Luego vamos a escoger al mejor, al que más se acerque, a qué hay ahí. ¿Y qué le vas a regalar? Y le vamos a regalar, pues... ¿Qué le...? Un algo, ¿no? ¿Qué? Un algo, ¿no? No sé. No sé, pues por ejemplo lo podemos invitar este verano a que venga a una de las catas que hacemos en verano, ¿no? Eso, a la cata que vamos a hacer en la Callejuela. Pepe, te estás enterando de esto ahora, pero vamos a repetir lo de la viña. Lo de la viña lo vamos a repetir en la Callejuela. Pues el que gane... ¿Con quién lo vas a repetir? no sé si contigo, pero vamos a hacer un sorteo. De aquí al 31 de diciembre, el que quiera participar que lo haga, y nos hacemos cargo de invitar al que gane, el que se acerque más a esos parámetros, que tú tendrás que currártelo ahora. Alegría está aquí trabajando y está tomando nota de todo eso. El que más se acerque, pues este verano lo invitaremos al billete, a dormir y a la cata esta que tendremos. ¿Os parece? Y poco más. Felices fiestas. Esta caja intentaba adaptarse al momento, a este momento de celebración en el que compartimos nuestra mesa con un montón de gente, la mayoría gente que nos cae bien, alguien a quien también podemos ponerle algún vino malo, pero en ese caso no podrá ser de esta caja, seguramente. Es justo a lo que no quería jugar, pero en el contexto de compartir la mesa con gente a la que queremos, esta caja os puede ayudar, seguramente, muchas veces. Pienso que hay mucho disfrute en esos 6 vinos. Y también es el ejemplo de que el marco de Jerez, Montilla, son zonas vivas,
zonas que son capaces de respetar su historia, porque esos argumentos históricos son enormemente importantes, tienen un peso tremendo, no solo para nosotros, sino yo creo que para la enología mundial, y tenemos que ser conscientes de lo que representamos la enología mundial. Somos gente con unos argumentos muy específicos y muy fuertes, tenemos que mantenerlo, y además estamos sabiendo complementar eso con innovación, con capacidad de desarrollo de nuevas propuestas y con capacidad de emocionar de nuevo, que al final es lo que tenemos que hacer los próximos años para volver a conectar con el nuevo consumidor y para manteneros a vosotros detrás de esa cámara. Muchas gracias. Adiós. Adiós.